Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy LauroyLife y hoy vamos a estar hablando de esas cositas, esos tips para poder vivir en Corea sin gastarnos un dineral. Y es que ahora mismo Corea está un poquito más cara de lo normal, me refiero. Lo normal en cuanto a estos años atrás ha subido mucho los precios, así que vamos a estar hablando un poco de esos tips para ahorrar, formas para poder viajar a Corea, vivir en Corea, ir de turismo, ir para estudiar. Todo lo vamos a ver en este vídeo, así que vamos a ello. Principalmente a día de hoy ha subido los precios mucho por varias razones. Obviamente la inflación, esto es algo mundial, a todo el mundo le está pasando en todos los países. En España también lo vemos, cuando vamos al supermercado todo está más caro, en Corea también. Por el incremento del turismo, al haber mucha más gente viajando a Corea, muchas tiendas, restaurantes suben los precios pues para ganar más dinero básicamente. Esto pasa en todas partes cuando hay un lugar que se hace más turístico, más de moda. De repente la gente sube los precios y se aprovecha, a lo mejor de repente los souvenirs que costaban, vamos a poner 2 euros, ahora cuestan 5, y eso ha pasado en muchos restaurantes y locales que si vives ahí y has visto los cambios de un año a otro lo notas más. Y bueno, la vida en general que está más cara en Corea también se está notando. Así que vamos a ver de qué forma ahorrar un poco y no morir en el intento. Primeramente a la hora de preparar nuestro viaje, sea que vas a ir de turista o para estudiar en Corea o para vivir un tiempo, igual creo que es importante comprar los billetes con mucha antelación, al menos de 6 a 3 meses, puede ser una buena fecha para empezar a mirar los billetes. Sí es verdad que yo misma he comprado a veces billetes de un día para otro, bueno, no tanto de un día para otro, pero a lo mejor de un mes para otro, pero se va a notar, obviamente vais a notar que es mucho más barato si lo miráis con mucha antelación y sobre todo si sois personas que más o menos tenéis días flexibles, en plan de no da igual si es el 1 de noviembre que si es el 27 de noviembre, pues así lo podéis mirar con mucha más flexibilidad porque va a haber más opciones. Y hablando de la flexibilidad, esto es otra de las cosas a tener en cuenta para ahorrar en vuestro viaje. Si sois personas que, por ejemplo, estáis trabajando o tal y tenéis opción de coger las vacaciones en cualquier momento del año, sería recomendable entonces ir a Corea en temporadas bajas. ¿Cuáles son las temporadas bajas en Corea? Pues obviamente en invierno, de diciembre a marzo, suele ser una temporada en la que todo está mucho más barato. Ya luego en primavera, sobre todo otoño, suben bastante los precios y en verano ya ni os digo, porque en verano es cuando más gente puede viajar, entonces al final, aunque no sea la mejor temporada porque están los monzones y todo esto, hay mucha gente que va a Corea y los precios suben. En cuanto al alojamiento, cuál elegir, de qué forma, dónde mirarlo, esto al final también va a ser muy condicionante si os vais a ir de turismo para más tiempo, para estudiar, para vivir, lo que sea. Porque obviamente si vais de estudiante hay unas opciones que pueden ser más llamativas, como es el Gosiwon. Sinceramente el Gosiwon no va a ser la casa de vuestros sueños, no va a ser un lugar en el que digáis qué divertido, qué bonito, qué todo, pero es conveniente. Sobre todo muchos sitios de Gosiwon están cerca de las universidades y cerca de las universidades, aunque no lo creáis, bueno, seguramente sí lo podréis plantear, ¿no? Que es bastante más caro que en una zona en la que no hay universidad cerca porque hay más demanda. Entonces, por ejemplo, cuando yo estuve viviendo allí como estudiante, era complicado buscar apartamentos, one room, sitios para compartir que no fueran Gosiwon porque los demás eran muy caros. Gosiwon es básicamente una mini habitación en una residencia y al final yo por lo menos como estudiaba por las mañanas, almorzaba y ya me iba a hacer planes y cosas, prácticamente usaba mi habitación para dormir, para ducharme y poco más, entonces bueno, puede ser una opción aceptable. Si vais a ir de turismo, igual es una buena opción, pero sí es verdad que quizás ahí sí recomendaría como mejor algún Airbnb y tal, que en Corea personalmente yo los que he ido están súper bien, tienen muy buen servicio y están en todas partes, así que quizás yo también os recomendaría esta opción. En cuanto a las zonas, como de dónde ubicaros, dónde alojaros, al final esto también va a influenciar mucho la temporada en la que estéis mirando el alojamiento, pero es verdad que en zonas universitarias va a ser más caro y en zonas turísticas va a ser más caro. Si vais a más en el barrio, vamos a decir, bueno, en los barrios y estáis como un poquito más apartados de las zonas más turísticas, pues quizás os puede salir más económico. Eso sí, tened en cuenta que al menos haya alguna línea de metro cerca porque de verdad Seúl es muy grande y aunque en el mapa pueda no parecerlo tanto entre comillas, sí vais a notar unas distancias muy grandes. Por ejemplo, hay una chica que me dijo que había cogido un sitio en Gangnam, pero Gangnam es un distrito, dentro de Gangnam está como la zona conocida de Gangnam, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que se lo cogió en ese distrito y era como abajo del todo, en un barrio que nadie conoce, al menos como turísticamente, y no había ni siquiera líneas de metro cerca, era muy complicado llegar a todos los sitios, tardaba más de 1 hora ir a los lugares turísticos y entonces era muy complicado, así que
os recomiendo que cuando miréis los distritos os fijéis que al menos no estén tan alejados y que tengan siempre una línea de metro cerca. Ahora, a la hora de ya estamos en Corea, ya hemos llegado. ¿Cómo ahorramos viviendo en Corea o estando unos días de turismo en Corea? Bueno, en cuanto al transporte puede ser complicado, se puede ir mucho dinero con el transporte, pero al final si vais con la T-Money, como el bonobús, la tarjeta de transporte, vais a ahorrar mucho más que si vais pagando Univiaje. Igualmente, una forma para intentar ahorrar con esa tarjeta de transporte es intentar coger más el bus que el metro porque es más barato. E igual, como para 2024 el gobierno de Seúl va a intentar impulsar como una tarjeta de estas como que son 3 días o 5 días o así que podéis como comprar y usarla ilimitado. Pero esas tarjetas aún no están vigentes, como que a partir de 2024 pues se supone que se podrán acceder a ellas. Igualmente todas estas noticias, novedades y tal siempre las voy diciendo por Instagram, lo tenéis ahí abajito y aquí en pantalla para que me sigáis, para enteraros siempre de las nuevas noticias y todas las cositas que vaya diciendo en cuanto a viajar a Corea. Y en cuanto a tarjetas, quieren hacer una mensual, que esto va mucho mejor pues si estás viviendo en Corea en sí, ¿no? Pero la verdad es que sería muy útil porque al final pues no tendrás que estar pensando en recargarla, simplemente tienes un pago digamos como de eso de mensual y usas ilimitado todas las veces que quieras. Otro tip muy bueno que yo siempre digo pero que al final es algo que no se piensa mucho, es que a la hora de planificar, si vais a ir a diferentes barrios, diferentes zonas, intentéis como que todo esté más o menos cercano ese mismo día, es decir, vais a Gangnam y en Gangnam hay como diferentes cosas que queréis ver, pues las unís en el mismo día, las veis en el mismo día y no tenéis que estar todo el día en el metro de un lado para otro, porque quieras que no, como digo, Seúl es muy grande y vais a estar perdiendo tiempo porque al final si vais de una zona a otra puede ser 1 hora en metro y además dinero porque al final lo que es la tarifa del metro va cambiando según cuántos kilómetros extra, que no sé si eran más de 50 o así, van a ponerte más wones cada vez, entonces al final vas a gastar más en esos billetes si vas de una punta a otra de la ciudad. Así que planificar vuestro viaje y juntar bien todas las cosas que queréis ver en las mismas zonas en un solo día va a ayudaros a ahorrar en tiempo y en dinero. Otra forma de ahorrar o de hacer planes así divertidos y que no os cueste nada, porque al final hacer planes completos en Seúl especialmente puede salir un poquito caro, es iros a las pop-ups, las tiendas emergentes, las tiendas que duran pocos días y que son de promoción para alguna marca, algún evento, alguna cosa diferente. Está muy bien para vivir una experiencia así diferente gratuitamente, además os lleváis casi siempre regalitos, incluso a veces como bebidas y snacks, así que puede ser un planazo para una tarde y que os salga totalmente gratis. A la hora de ir a cafetería, ya sabéis que yo soy un amante de las cafeterías bonitas, pero obviamente van a ser mucho más caras que una cafetería de franquicia, así que si queréis ahorrar sería mejor que vayáis a más cafeterías de franquicias que a cafeterías bonitas. Esto ya cada uno, obviamente estos son tips, cada uno pues al final decidirá en qué gastar más o menos en su viaje, pero es verdad que esta cafetería de franquicia te puede costar por 2 euros o menos el café. Hay muchos tipos de bebidas, no solamente café, podéis beber también batiritos, zumos y tal, pero obviamente si vais a una cafetería bonita pues estás pagando también un poco la ambientación, la decoración y tal, por eso es más caro. También están muy de moda los cafés del Pyeongchang, de las tiendas 24 horas, los conbinis. Esos son un poquito más dulces en mi opinión, pero vamos, que también están muy bien, lo único que no todos tienen para sentaros, entonces por eso yo creo que las franquicias cubren un poco más esa necesidad de ir a una cafetería que en sí el Pyeongchang. Esto quizás sirve más para la gente que va a estar más tiempo en Corea, pero es verdad que hay mucha gente que siente como esa cosa de no sé qué es mejor, comer en casa o fuera o qué. Esto de verdad depende de cada persona, pero es verdad que yo por lo menos he ahorrado mucho yendo a los mercados a comprar fruta y verdura y luego congelarlo. Hay muchos mercados en la ciudad de Seúl, obviamente no están a pie de calle, sino que tienes que saber dónde están, pero por ejemplo el mercado de Mangwon, que está en el distrito de Mapogu, que está muy cerca de zonas universitarias, así que os va a venir muy bien, y allí podéis ir cualquier día, realmente no es como que haya solamente los fines de semana o algo así, cualquier día vais a comprar vuestras zanahorias, vuestras cebollas, vuestras patatas, vuestro todo, y luego pues simplemente en casa yo lo que hacía era hacer como bolsitas Ziploc y por trocitos y tal lo cortaba y así ya tenía como preparado todo para luego cocinar. Entonces al final como que congelas, que si vais solo o a lo mejor con una persona más y ya es complicado, como que no se te ponga malo todo rápido, así que es una buena forma también para ahorrar, ir al mercado y además congelar lo que se pueda congelar para que no se te ponga malo. Luego en cuanto a planes culturales os sirve si vais a estar más tiempo solo de visita los palacios reales, que son al final pues no tan caros, entre 4 o 3 euros o así, pero podéis ahorrar el último miércoles de cada mes, son totalmente gratuitos, así que no hace falta lo de que os pongáis el hanbok ni cosas así, simplemente podéis entrar totalmente gratis si vais ese día. Y digo lo del hanbok porque sé que es muy popular el hecho de decir voy a ir en hanbok para ahorrarme como la entrada. Al final alquilar un hanbok os puede costar por 20-30 euros según el tiempo que lo vais a alquilar, y además ver un palacio no es como 10 minutos, así que vayan a estar al menos
2 a 4 horas de ese alquilar el hanbok, así que es mucho más barato si vais simplemente ese miércoles último de cada mes. Bueno, en cuanto a compras y gastos de los que vais a hacer estando allí en Corea, porque obviamente yo sé que si estáis una temporadita o unos días, lo que sea, vais a querer llenar las maletas de cosas, así que vamos a ver de qué manera se puede también ahorrar un poco en esto. Por ejemplo, seguramente vais a querer comprar alguna cosa de ropita, accesorio, cosas así, y la verdad es que hay muchos sitios preciosos, pero quizás en las zonas como de subterráneo del metro es donde vais a encontrar más opciones económicas. Es muy popular, por ejemplo, lo que es el metro de la estación de Gangnam. Allí dentro hay de verdad muchísimas tiendas, hay demasiado, así que quizás ahí encontréis alguna cosa interesante, e incluso por alguna salida, justo saliendo del metro, hay alguna tienda extra que seguramente podéis encontrar cosas muy baratas. Yo por lo menos las encontré súper económicas y me encantaron. Igual os dejo por ahí arribita algún vídeo especial de compras, así como también que hice estando en Corea, y os digo directamente las direcciones de todos esos lugares, porque de verdad es que compré cosas preciosas y a lo mejor a 4 o 5 euros alguna. Increíble. Luego también por Honda hay como muchos lugares, muchas tienditas pequeñitas para comprar ropita bonita, y como que también está en tendencia y tal, pero es verdad, debo decir que Honda con los últimos años cada vez está más caro, como que es un lugar muy conocido entre los turistas y se aprovechan de eso. Luego en cuanto a cosmética, tiendas de skincare y de tal, al final casi todas las tiendas tienen alguna oferta temporal y cosas así como para atraer la atención. Lo más conocido es Olive Young para skincare, también tienen cosmética, tienen de todo la verdad. Luego también cada tienda de maquillaje tiene su propia tiendita en los barrios más populares como en Myeongdong, o en Honda también tienen alguna y cosas así. Pero el tip que yo he aprendido con los años es que si quieres comprar varias cosas o hay algo que te gusta pero no estás segura y tal, mejor esperes a comprarlo todo a la vez, sobre todo si es de tiendas similares o por ejemplo cosas que podéis encontrar en Olive Young, porque cuanto más compréis a la vez, más posibilidades hay de que os den un regalito o un descuento, muchas muestras, cosas así. Entonces al final, si hay varias cosas que queréis comprar, simplemente os las vais apuntando o en el móvil mismo en las notas, y luego cuando ya sea un día en el que decís me apetece irme de compras, lo compráis todo a la vez. Porque me ha pasado en otras ocasiones que he comprado a lo mejor una tiendita una cosa, en otra y cosas así, y luego podría haber comprado todo a la vez y sé que me habrían dado más regalitos, porque hay veces que solamente comprando 2 o 3 cosas me han dado un mini regalo, entonces si hubiera comprado mucho más habría sido como más regalitos básicamente. En cuanto a cosas de K-pop, merchan, discos y todo esto, las tiendas oficiales obviamente van a tener todo lo que queráis, pero si vais al metro de Myeongdong abajito, también tenéis como una especie de centro comercial en el cual hay varias tiendas que venden discos, merchan, muchas cosas que os van a gustar y muy baratos, que es lo importante. Entonces no solamente aquí abajo, sino que en general en Myeongdong hay muchas tiendas para comprar discos. Yo os recomiendo al menos comparar un poco y no iros como a la primera tienda que veáis, aunque os muráis de ganas de comprar ese disco, porque de verdad hay tiendas muy cerca que ponen un precio a lo mejor 2 wones más, bueno, no 2 wones, pero 2000 wones más, cosas así, y al final están como todas muy cerquita y podéis ir viendo dónde conseguirlo más barato. Otra cosa es que queráis conseguir algún disco en concreto para intentar ir a los programas de televisión, que eso ya es otro tema aparte, que igual os dejo también videito por ahí arribita, porque también os he contado mis experiencias yendo a conciertos, festivales y programas de televisión, pero esto ya sería como a unas tiendas en concreto a las que tendréis que ir. Y luego si queréis comprar souvenirs y cosas así como más tradicionales, en plan como más típicos coreanos, aunque en Insadong y zonas cerca de los palacios, los templos y cosas así haya cosas muy bonitas, la verdad es que hay veces que se pasan con los precios porque son zonas muy turísticas, cosas que a lo mejor muy similares podéis conseguir en el mismo Daiso. O sea, literalmente podéis comprar cosas muy similares o así como típicas coreanas en el Daiso, que es una tienda de estas de todo a 100, así que yo os recomiendo más eso, o incluso en Dongdaemun, que hay como varios centros comerciales así como muy grandes, como que venden al por mayor, y podéis conseguir a lo mejor 10 llaveros que habréis conseguido por el mismo precio en Insadong, solo uno. Entonces yo por lo menos cuando fui de viaje, cuando estuve viviendo un tiempo, quería como comprar algunos souvenirs para mi familia y cosas así, fui sobre todo a Dongdaemun para comprar como varias cosas iguales y ya pues ir repartiendo por ahí. Y estos serían un poco algunos de los tips que he ido aprendiendo con los años, tanto de yendo de turista como yendo a estudiar, como viviendo ahí en Corea. Seguramente vosotros, si ya habéis viajado a Corea, tendréis muchos otros tips que decirme también, así que dejadlo ahí abajito en comentarios para mí y para todo el mundo que llegue a este vídeo, porque creo que necesitamos viajar a Corea y no morir en el intento, porque de verdad es que ahora mismo los precios como locos. Así que si os ha sido útil, os ha gustado, dejarme un super like, suscribiros abajito si no lo habéis hecho y nos vemos en el próximo vídeo. Bye.